esclavo, entonces también eran parte de la familia. Dice, le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y aquí viene algo muy importante. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Dice, el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. ¿Sí ven? Se bautizó él con toda su familia, dice, aquella misma hora de la noche. Aquí nos dice, salieron corriendo y se fueron a meter a un río. Está hablando de la medianoche. Está hablando que están en una cárcel. En una cárcel no hay río, claro, por lo que hay pueden tener agua. Y dice, en la misma hora de la noche se bautizaron él y su familia. ¿Pero por qué? ¿A quién le predicaron primero? A él y a su familia, la palabra de Dios. Entonces el carcelero creyó y dijo, ten fe en el Señor. Y se bautizó él y su familia. ¿Qué es lo que hacen ustedes como padres de familia? Pues creen en la palabra de Dios, les explican que dice que a través del bautismo reciben todas estas gracias que mencionamos. Entonces ustedes creen eso y por eso bautiza a su hijo. Por la fe suya se bautiza a su hijo. Ya que su hijo se pierda cuando sea grande, ya no es problema suyo. Porque usted le abrió las puertas del cielo, usted le abrió los caminos hacia Dios, pero ya en el transcurso de su vida se desvió, pero por lo menos usted ya lo bautizó. ¿Por qué? Por su fe. Entonces dice, te salvarás tú. Por la fe de él se salvó él y su familia. Continuamos. Juan 3, adelante. 3, 5, 7. A las 8 hay un receso, hermano. Okay. Vamos con la siguiente cita bíblica. Entonces, Juan, ahí está. Para que ustedes la noten, Juan 3, 5, 7. Entonces vemos ya que por la fe nosotros podemos bautizar a nuestros niños. Y no hay problema. Quiero que la busquen ustedes en su Biblia. Se la pueden buscar para que entiendan un poco la explicación desde el 13 en adelante. Está hablando Nicodemo con Jesús. Nicodemo era uno se puede decir un grupo de los más preparados de lo que eran de los fariseos, de los judíos. Tiene una conversación con Jesucristo. Están hablando acerca del bautismo. Entonces en el versículo 5, donde Jesús empieza, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y él, como una persona normal, como en ese tiempo cualquiera puede decir, pero que una persona nunca haya escuchado las cosas de Dios, que nunca haya leído la Biblia, y usted le diga, para creer en el Señor Jesús tienes que nacer de nuevo. Entonces vemos que si usted pone a pensar a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, si usted viene con eso y él tiene los mismos pensamientos de Nicodemo, dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo grande, adulto? Tenemos que meterlos, dice, en el vientre de nuestra madre. Entonces viene aquí Jesús, le empieza a contestar a la respuesta, dice, Jesús le contestó, dice, en verdad te digo, dice, el que no renace del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vemos sencillamente, dice, y en el texto bíblico, el siguiente, el 6, para nacer, dice, renacer, tenemos que ser bautizados del agua y de espíritu. Y sin eso no podemos entrar en el reino de Dios. Aquí viene la explicación, dice, lo que nace de la carne es carne. ¿De dónde nace un hijo? De la carne. Claro, tiene células del padre y la madre, viene de carne y hueso. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, prácticamente, decirlo así, en un sentido más duro o una forma más, como si sea más clara decirlo, si un niño no se bautiza, lo que es solamente es carne. Prácticamente es como un animal.
porque no tiene espíritu. Aunque sea ser humano, sí, pero prácticamente nosotros también somos animales, pero con conciencia e inteligencia. Pero aquí dice que si no tienen el agua y el espíritu, que es el bautismo, dice, lo que nace de la carne es carne, sencillamente. Y lo que nace del espíritu, espíritu. Entonces no te extrañes de que te haya dicho esto. Necesitan nacer de nuevo desde arriba. Cuando dice desde arriba, ¿se acuerdan qué es lo que venía cuando Jesucristo se bautizó? El Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Que tiene que nacer de nuevo a través del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo, claro, todos tenemos espíritu, pero espíritu de vida. Pero para tener el Espíritu Santo tenemos que ser bautizados. Entonces, a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y pasamos, dice, a entrar en lo que es el reino de Dios. Han hecho preguntas a veces que como el bautismo dice que es para entrar en el reino de Dios y para salvación, ¿qué pasa con una persona, un niño, digamos, que es abortado o un niño que está en el vientre de su madre y se muere, no nace, no llega al mundo? Entonces la iglesia no hay ningún texto bíblico en la Biblia donde aparezca y diga eso, que ese niño se puede condenar. Pero también, de acuerdo a nuestra enseñanza que tenemos del purgatorio, se acuerda ya en Mateo 10, 31, 32, dice que todo pecado se le perdonará al hombre, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y un niño no creo que haya pecado contra el Espíritu Santo. Puede tener pecado de nacimiento, pero dice que todo se le puede perdonar, dice, en esta vida y en el otro, dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no se le perdonará en esta vida ni en la otra. Entonces, si usted toma ese texto bíblico, ¿qué quiere decir esto? Claro, ¿cuántos pecados Dios nos perdona a nosotros y hallamos gracia? ¿Dónde? En el purgatorio. Y un niño, el único pecado que puede traer es pecado original. Entonces, pero también, como si usted ve que dentro del vientre de la mujer, la placenta de la mujer, ¿qué es lo que tiene? Agua. ¿Y qué simboliza el bautismo? El agua. ¿Qué es lo que derramó Jesucristo cuando le traspasaron con la lanza en la cruz? Agua. ¿Y dónde cayó? En la tierra. Entonces, para aquellos que no pueden alcanzar el bautismo, que no llegan, entonces eso lo dice la iglesia, que lo cuenta como bautismo de deseo, también bautismo de deseo, que usted como padre, cuando su hijo naciera, lo iba a bautizar, pero si no nació tenía el deseo de bautizarlo, entonces se llama bautismo de deseo. Y también aparece en la escritura, dice que, no me acuerdo, estaba leyendo, no me acuerdo, pero sí, creo que es en Corintios que aparece, no, sí, en Corintios es en capítulo 15, y el versículo 20 para adelante, donde habla que dice que en el tiempo de los apóstoles dicen que había personas que se bautizaban por los muertos. Entonces, para eso algunas personas tienen preguntas y todo eso, entonces, porque estamos hablando del bautismo y la importancia del bautismo, dice que a través del bautismo, que nacemos del agua y del Espíritu, entramos en el reino de Dios, nacemos de nuevo, dice, desde arriba. Creo que ya el último vamos a explicar ahorita. Mateo 28 en adelante, para ya ir a un receso, dice. Aquí, Mateo 28, del 18 al 19. Aquí viene la explicación por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un invento de la iglesia, no, ni del Papa, no, ni de los sacerdotes, no, menos. ¿Por qué? Porque aquí está hablando Jesús y está diciendo Jesús cómo deben bautizar, pero más adelante vamos a ver por qué los hermanos protestantes se confunden donde dicen que ellos bautizan en el nombre de Jesucristo, pero ¿quién dijo esto? Allá estaba hablando Pedro, estaba hablando en los Hechos 2, 38, 39, pero aquí estamos hablando, Jesucristo está hablando de los apóstoles, cómo deben ir a bautizar. Y es algo que usted puede, cuando dice apóstol, es enviado. Entonces él
aquí lo está enviando. Aquí van a encontrar ustedes, vayan pues. Cuando está en vayan pues, lo está enviando. Entonces, eso está en el Nuevo Testamento. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo, 28, 19, 20. Porque cómo Jesús mandó a bautizar y cómo se debe bautizar. Por eso en nuestra iglesia también dice que una persona que aunque no sea de nuestra iglesia, pero si se quiere incorporar a nuestra iglesia, pero si ha sido bautizado en otra iglesia, como Cristo manda, así como bautizamos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ya no necesita otro bautismo, porque es válido, porque se bautizó de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Y acuérdense que también, no sé si alcancemos a explicarles, se acuerden en Efesios 4, 5, dice un solo bautismo, una sola fe. Entonces no hay más de bautismo, ¿se acuerdan? Porque lo digo porque afuera usted va a escuchar de otras personas que no son católicos, le van a decir que siendo católicos se bautizaron aquí, pero para ir a incorporarse a otra iglesia protestante tienen que bautizarlo de nuevo, porque dicen que ahí el bautismo no vale el de los niños. Según ellos, pero no hay ningún texto bíblico que asegure eso, que no vale, porque según la Biblia dice que solo hay un solo bautismo. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo mandó a bautizar, dijo, aquí estamos en el 18, en el versículo 18 de Mateo. Cuando usted vea este texto así como aparece en Mateo SS, quiere decir 18 que lo que continúa, para que ustedes están aprendiendo. Cuando aparece una SS, quiere decir del primer versículo continúan los otros que siguen, porque a veces aparecen Mateo 28, de 18 al 19 y un punto ahí se termina, pero cuando aparecen SS ustedes lo pueden leer del 18 al 19 al 20 por ahí, pero aquí vamos a leer los dos nomás. Dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando de Jesús, que tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra. Y aquí empieza, dice, vayan pues, dice, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí hay un punto. Cuando Jesucristo dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Si ven, aquí no aparece, dice, vayan y bauticen solo a los adultos y a los niños no. Aquí se vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos, y solo bauticen a aquellos que estén grandes y los que no tengan conciencia, que no saben. No, aquí se todos. Se ve todos los pueblos. Ahora le pregunto, ¿para ser parte de un pueblo, un niño no es parte de un pueblo? Claro que sí. Es como cuando usted habla de la familia, dice su familia, todos sus hijos, no importa si tiene un día nacido o está en su vientre la madre, ya es parte de la familia. Y cuando Jesucristo vayan y hagan todos los pueblos, sean mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que todos los pueblos sean sus discípulos. Pero como bautizándolos, dice, y aquí aparece en las tres personas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Quién está dando el mandato? Vaya. Por eso si ve cómo comienza en el 18, dice, me ha sido dado toda autoridad. Y entonces el que niegue esta autoridad está negando ¿a quién? A Cristo. El que no lo haga como Él dice, como Él mandó, está denegando la autoridad de Cristo. Por eso comienza en el 18, que Jesucristo está hablando como autoridad, que Él tiene la autoridad no solo en la tierra, sino en el cielo. ¿Se acuerdan allá en Juan 20, 21, 23, cuando Jesucristo resucitó y estaban los discípulos reunidos, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados? Mateo 18, 18 dice, les doy toda la autoridad de desatar y atar. Lo que ustedes aten aquí en la tierra queda atado en el cielo, lo que desaten aquí queda desatado en el cielo, autoridad. Ese es Jesucristo. ¿Dándole autoridad a quiénes? A los hombres. Creo que aquí lo vamos a dejar para mientras. Nomás hay un receso, y el hermano le dio unos 10 minutos para que si ustedes quieren, no sé, lo que tengan ahí, ir al baño, no sé. Entonces regresamos en 10 minutos nomás. Si tienen preguntas después, la pueden hacer. Si no, continuamos. En 10 minutos regresamos nuevamente. Gracias.